Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué IA está pasando? El podcast de Evo Academy en que te conversamos un poco acerca de las últimas noticias sobre tecnología e inteligencia artificial. En el día de hoy nos acompaña Nolan. ¿Qué tal, Nolan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Y también nos acompaña Ignacio. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí ansioso por partir el capítulo y comentarles un poco acerca de qué se tratará el capítulo de hoy. Básicamente, hace algunas semanas, a principios de noviembre, hubo una conferencia global en Bechley, en la cual se reunieron varios países, suscribieron un tratado sobre políticas de seguridad de la inteligencia artificial. No solo los gobiernos, sino también estuvieron los principales actores de las principales compañías, Meta, Google, OpenAI, y básicamente estuvieron suscribiendo este tratado que trata de regular de alguna forma la seguridad y los conflictos que se podrían originar a partir de la inteligencia artificial. Entonces, creo que es bastante interesante porque es la primera vez dentro del ámbito de la inteligencia artificial que se llega a generar esta reunión cumbre de la inteligencia artificial, un tema que está bien preocupante hoy en día, sobre todo porque han habido varios actores que han salido a hablar su preocupación. Principalmente Sam Altman, gerente de OpenAI, mencionó un poco acerca de los diferentes riesgos que se han encontrado. Entonces, me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de esta cumbre que se vivió hace algunos días. ¿Qué han podido conocer? ¿Cuál es su opinión acerca de ellos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se está dirigiendo por el camino correcto esta regulación que se genera? Mira, en su momento hablamos de la oposición que había entre los distintos grandes actores de inteligencia artificial, ¿cierto? Había gente que decía que había que detener esto, había gente que decía que no se le podía dar freno. Entonces, acá estamos viendo un poco una situación más consolidada de los países diciendo, ¿sabes qué? Hay que poner algo de freno, dependiente de lo que se haya dicho antes y lo que se haya hablado en su momento. Bueno, no es la primera vez que tenemos este tipo de situaciones. Hace años tuvimos la Convención de Ginebra, también está el Tratado del Espacio Exterior y otro tipo de eventos parecidos. Esto, de cierta manera, marca la importancia que trae la inteligencia artificial el día de hoy en nuestras vidas. Sí, y es importante recalcar que Bechley es un lugar muy simbólico, de hecho, porque fue el lugar donde Alan Turing, uno de los principales precursores de la inteligencia artificial y la computación, fue el que descifró el código Enigma. Si vieron la película, básicamente fue un descubrimiento que ayudó mucho a desarrollar la batalla en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. Entonces, es bastante simbólico este hecho de que haya sido ahí en Bechley, porque está ligado totalmente a la tecnología y cómo se desarrolló la computación desde ese punto en particular. Completamente. Y, digamos, viendo eso, obviamente la inteligencia artificial trae un riesgo. Y la razón por la cual se están juntando en este caso es para poder definir específicamente cuál es el nivel de riesgo que vamos a tener o tolerar, por así decirlo, y quién lo va a controlar. Ya han salido temas importantes como, por ejemplo, los deepfakes que han salido. El tema de MrBeast, que salió hace poco, que fue súper grande, ¿cierto? Un deepfake de MrBeast pidiendo que la gente deposite $1, si no me equivoco, a una cuenta que le iba a sortear todo ese dinero y qué sé yo. Adicionalmente, tenemos situaciones de contenido que se ha liberado sin la advertencia de que fue generado o ayudado por inteligencia artificial. Y también está toda la parte de las nuevas herramientas que actualmente te están pidiendo toda tu información, ¿cierto? Acceso a tus claves, a tus cuentas, a todas tus conversaciones, independiente si no se van a usar para eso. Entonces, estamos en una situación donde la inteligencia artificial está teniendo cada vez más poder y más acceso, y las regulaciones simplemente no están a la par. Y vemos que dentro de todo lo que se mencionó en la convención, se mencionaba el hecho de que se podría detener la inteligencia artificial, pero prefirieron como poner este freno para que se pudiera mantener un poco el desarrollo, porque la idea es no limitar el desarrollo, pero sí agregando estas regulaciones que mencionas tú, Ignacio. No sé cómo lo ves tú, Nolan. ¿Qué opinas al respecto? Todo esto de que existe una cumbre sobre un tema que es prácticamente nuevo en cuanto a la inteligencia artificial generativa, de que ahora lo estamos utilizando todo y tenemos acceso muy fácilmente a esta tecnología, y que esto ya se haya convertido en un tema a nivel mundial y que se haya logrado una cumbre sobre eso, la verdad es que es sorprendente. Como decía Ignacio, obviamente existen cumbres, hay temas del espacio, hay tema de la Antártida. El último gran tema que tuvo su propia convención fue el tema del cambio climático, y el cambio climático lo estamos viviendo igual hace varios años.
quizás hace menos hay investigación concluyente, pero igual se está viviendo hace varios años. En cambio, todo el desarrollo de inteligencia artificial a nivel de masas es súper nuevo. Entonces, que eso haya concluido ya en una convención es muy sorprendente. Ahora, en cuanto a los desarrollos, de hecho, ahí mismo en la convención hay distintas opiniones sobre, ok, hay que regularlo, pero sin perder los beneficios que esta tecnología nos puede traer al momento. Es decir, hay que tratar de poder tener estos controles de sesgo, de desinformación, los clásicos deepfake, pero que estas regulaciones, estas limitantes a la tecnología, no impliquen que no se puedan desarrollar otras cosas, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la innovación, en el ámbito de la medicina incluso, y por tanto hay que tener mucho cuidado de cuáles van a ser estas barreras que se le van a colocar. Hay un tema súper importante que yo creo que es lo que hace la diferencia en esta situación del día de hoy comparado antes. Es la masificación que ha tenido esta tecnología comparado a las otras, ¿cierto? El impacto, muchas veces se habla del impacto del cambio climático y que hay que reciclar y todo, pero se sabe que el 98% de los daños y residuos vienen de empresas, no de personas, ¿cierto? El impacto que tiene una persona a favor o en contra es ínfimo. No así en lo que es inteligencia artificial. Estamos viendo una situación donde toda la gente tiene este potencial, por así decirlo, de mal uso de la tecnología. Entonces yo creo que esa es una de las cosas como más importantes que estamos viviendo, y creo que vale la pena destacar, ya que mencionaste el tema del cambio climático, y lo hemos mencionado en capítulos anteriores, ¿cierto? Que está este Doomsday Clock, que se hablaba de qué tan lejos está la humanidad de la extinción, y lamentablemente actualmente estamos en un momento donde no hay una solución real a muchos problemas de la humanidad, y la inteligencia artificial de cierta manera viene a resolver eso. Entonces tienes el contraste de necesitamos hacerlo lo más seguro posible para las masas, pero no podemos frenarlo porque es algo que necesitamos para el desarrollo de la humanidad, digamos. Totalmente. O sea, un poco en línea con lo que vienen diciendo ustedes, hemos visto cómo la evolución de la inteligencia artificial se ha dado a una velocidad, un paso de verdad excepcional. O sea, en los últimos 2 años, yo diría incluso un poco más, pero abarquemos los últimos 2 años, desde el 2021 a la fecha, todas las evoluciones que han tenido, el ritmo de crecimiento ha sido bastante acelerado. Incluso podemos remontarnos a predecir lo que es como la ley de Moore, que es básicamente que cada año iban a ir duplicándose las capacidades de procesamiento de los chips. Tenemos esa especie de situación actualmente con la inteligencia artificial que va creciendo a un ritmo de verdad demasiado acelerado. Entonces yo creo que eso también es uno de los puntos que sirvieron para abordar esta cumbre, porque, como digo, los últimos 2 años han tenido un crecimiento de verdad exponencial y no nos estamos preparando incluso para lo que pueda ser el próximo año o 2 años más. Ahora, el ritmo ha sido de verdad muy rápido, entonces no sabemos a dónde va a llegar de aquí a 1 o 2 años más. Quizás el crecimiento de la inteligencia artificial sea tan grande que sea difícil controlar, y por eso es importante abordarlo ya de raíz. Y en las noticias, cuando estuve leyendo un poco acerca del tema, me di cuenta de que están pensando, por ejemplo, en la Unión Europea, implementar estas regulaciones a partir del 2026 recién. Al 2026 ya la inteligencia artificial va a estar tan fuerte que ya esas regulaciones probablemente ya vayan a ser obsoletas con lo que ocurra en ese momento. Entonces, es un tema que hay que tratar muy rápido porque la tecnología va avanzando a un paso acelerado y que es muy difícil pillarla, lo que mencionaban ustedes. Y hay algo interesante que mencionaste, solamente para dar el punto. Efectivamente, en la tecnología estaba este tema de que evolucionaba al sentido de duplicar su potencial, ¿cierto? Su capacidad. En el caso de la inteligencia artificial, no era la estructura de hardware, por así decirlo, la que la estaba limitando, sino que era una parte un poco de cómo era la programación, ¿cierto? Los paradigmas que se tenían de cómo se tenía que programar mejor y todo. Entonces, lo que está pasando es que avanza mucho más rápido porque la parte de hardware ya existe, ¿cierto? Ya existe un hardware que, de cierta manera, o podemos crearlo. No necesariamente el hardware existe, pero podemos crear el hardware que puede soportar esto. Entonces, cuando se crea esta tecnología que en realidad funciona 10 veces más rápido, nosotros sí podemos soportar eso. Entonces, no nos estamos rigiendo por esa restricción que veíamos antes, que tenía que ver con la parte de desarrollo tecnológico, ¿cierto? Porque ya tenemos esa parte desbloqueada, por así decirlo. Eventualmente vamos a llegar al punto donde estén a la par, y ahí sí vaya a avanzar todo al mismo tiempo. Pero yo creo que esa es una de las razones principales por las cuales el salto ha sido tan grande. Y aquí viene la pregunta de cajón que tenemos que hacernos. ¿Quién regula? ¿Son los gobiernos? ¿Son los privados? ¿Un ente internacional?
¿Dios? ¿Quién debería estar regulando toda esta tecnología? Es decir, ¿quién les va a poner estos límites? ¿Van a haber límites locales? ¿Van a haber límites regionales, continentales, mundiales? ¿Ustedes qué creen? Porque por lo que he leído, cada zona importante económicamente, Estados Unidos, la Unión Europea, incluso China, ya está empezando con su regulación. ¿Qué opinan ustedes sobre este punto? A mí me llama la atención un poco ese punto y creo, me recuerda a la película Watchmen, básicamente, que dice quién vigila a los vigilantes, en este caso sería quién regula a los reguladores, porque finalmente los reguladores tienen que tener algo detrás, no va a hacer que su visión o sus focos estén guiados en sus propios intereses. Como mencionabas tú, Nolan, efectivamente, tenemos que Europa, China, Estados Unidos ya han estado comenzando con algunas regulaciones. Incluso Joe Biden hace algunas semanas también, junto en paralelo con la cumbre, firmó una ley sobre estas regulaciones de inteligencia artificial en Estados Unidos. Y Kamala Harris salió diciendo la regulación de la inteligencia artificial debería liderarla Estados Unidos. Entonces, como poniéndose la capa, básicamente, diciendo nosotros aquí estamos y deberíamos ser quienes vamos a liderar este cambio, estas regulaciones. La verdad me llama la atención porque ¿quién decide finalmente eso? Es lo que decías tú. ¿Cómo le vamos a dar el poder de la regulación al gobierno, a un gobierno en particular? ¿O cómo se llega a nivel global, por ejemplo, a través de la ONU, con los secretarios, o las mismas empresas, que las empresas tienen sus propios intereses también? O sea, no le puedes decir a Meta, a Google o a OpenAI que vayan a regular sus propios sistemas porque ellos también están buscando los mejores intereses para sí mismos. Entonces ahí es verdad, es una pregunta bien capciosa. No sé cómo lo ves tú, Ignacio. Yo creo que, y esto es un poco el gran problema que tenemos, no solamente quién regula, sino cómo. Hemos hablado antes que la inteligencia artificial de cierta manera funciona como una caja negra, porque son tantas las variables y tan difícil predecir cuál va a ser el resultado, a diferencia de la programación, como habíamos hablado antes, que es difícil saber si efectivamente está siendo regulado o no. ¿Cierto? Si tú ves el producto final, y se habló un poco un ejemplo en un podcast anterior, de si efectivamente estás eliminando sesgos o estás artificialmente agregando, digamos, como modificando el prompt artificialmente para decir, oye, sabes que acá están todos los autos y acá hay un auto negro y acá hay un auto latino y un auto mujer, por dar un ejemplo ridículo, pero es un poco la idea de lo que pasaba, ¿cierto? Cuando tú pedías imágenes, se notaba que estaba artificialmente agregando palabras para generar diversidad, pero no había manera de probarlo porque la caja negra que está detrás es súper difícil. Entonces, bajo ese punto de vista, el mejor regulador serían las empresas, ¿ya? Principalmente por el conocimiento que tienen, como además por los recursos que tienen. ¿Cierto? Que a estas alturas algunas empresas están al nivel de un país. Por otro lado, está el tema de los intereses. Como dices tú, hay intereses económicos, y si bien uno ve a los creadores de las empresas, gerentes de las empresas, dueños de las empresas, un poco más motivados en esto, ¿cierto? Y están generando discusiones y generando instancias para esto, anda a saber qué pasa detrás. Entonces, pueden ser las empresas y después viene la parte del otro lado. Entonces, bueno, el gobierno. ¿Qué pasa con las empresas entonces? Oye, tenemos una empresa que funciona en Estados Unidos, se regula por Estados Unidos. ¿Qué pasa si es que abre una sede en otro país? Entonces, ¿quién regula esa parte? ¿Cierto? ¿Cómo hace esa regulación cruzada de varios países? Se lo regula la ONU, ¿cómo se ponen de acuerdo? Y asumiendo que la ONU sea y que tú digas, ¿sabes qué? Vamos a hacer un ente independiente. Digamos que va a ser lo que dijo Elon Musk, ente independiente, definido por todos, aprobado por todos. ¿Qué autoridad tiene él realmente, o el ente, digamos, para poder regular si es que efectivamente no puede acceder a la información que se está usando? Entonces, la complejidad va más allá de definir quién, sino definir quién puede. Y yo creo que esa es la parte un poco más difícil. Claro, porque me imagino así como una Corte Internacional de la Haya, versión inteligencia artificial, que sabemos que al final lo que determina la Haya en sus tribunales es poco aplicable a menos que los gobiernos voluntariamente le hagan caso. Y esto al final, además, va a tener la variable de entes privados, es decir, a ver, no en tamaños de dinero, pero quizás sí en tamaños de personas. Las empresas al final son muchísimo más pequeños que cualquier estado. Entonces, un ente gigante internacional ahí tratando de meterse a los estados y tratando de meterse a las empresas, igual se ve muy complejo de implementar. Porque
además hay que tener en cuenta de que todas estas tecnologías son globales. Pongámonos en algo, entre comillas, más simple. El streaming, que, claro, está regulado privadamente por el tema de los derechos de transmisión. Ok, ya, aquí en Chile no se puede ver, no sé, Bleach, porque lo sacaron de Crunchyroll y ya se quedaron con todos los derechos. Y, por decirlo en un español tratando de ser neutro, no hay forma de verlo. Pero tenemos las VPN y ahí ya rompemos esa regulación privada y podemos acceder a ese contenido igual. ¿Qué pasó al principio? ChatGPT salió en todas partes. Italia no lo podía ocupar, pero los italianos usaban VPN y obtenían el servicio de todos modos. Entonces, la regulación, si uno empieza a ver como estas variables, al parecer es sumamente compleja. Entonces tendría que haber una alianza público-privada muy, muy cohesionada, cosa de que voluntariamente todos se suscriban y respeten estos acuerdos. Yo lo veo sinceramente muy, muy complejo. Y eso que hemos estado hablando de gobiernos y empresas como correctamente establecidos. ¿Qué pasa con el código abierto? Es decir, cada quien que tenga obviamente los conocimientos va a poder desarrollar su propio modelo en su computador. De hecho, ya hay modelos básicos que uno puede descargar y usarlos nativamente en los computadores. Y eso no hay nada quien los regule. Entonces hay que tener también esos casos pensados de tal manera que si se llega a comprobar que hiciste un deepfake con una inteligencia artificial en tu propio computador, va a tener que ser castigado de alguna manera también. Entonces las aplicabilidades, la verdad, son súper complejas y ni pensar en lo que viene previamente, todos los acuerdos necesarios. Aprovecho ahí de hacer un comentario. Bleach es una serie, Crunchyroll es una plataforma de streaming de series y VPN es una Virtual Private Network. Si quieres saber más, hay un short que tenemos en nuestra canal. Y respecto al punto que dices tú de las regulaciones, yo creo que hay un tema importante que se estaba viendo acá, y un poco para ir avanzando con el tema. Habían 3 puntos importantes que se querían tocar. Uno era proteger la privacidad del consumidor, que tiene que ver con toda la información que se usa para desarrollar estos modelos. Abordar la discriminación en la inteligencia artificial, que es lo que había mencionado recién del tema de cómo nos aseguramos que los modelos sean efectivamente lo menos sesgado posible. Y lo tercero es marcar todo el contenido de inteligencia artificial como contenido creado o asistido con inteligencia artificial. Yo creo que por lo menos en esos 3 puntos es mucho más fácil regular y castigar cuando se infrija, ¿cierto? Ya sea por un país, una empresa o una persona. Sí, totalmente. O sea, ahí, como decía Nolan, yo creo que lo más difícil es coordinar los esfuerzos entre los países y las empresas para llegar a algo que tenemos actualmente a nivel global. O sea, la inteligencia artificial la tenemos en todos los países, básicamente se puede llegar, o puedes consultar la ChatGPT a través de cualquier lugar del mundo, básicamente. Entonces, ¿cómo vas a ir regulando? Y lo que también mencionaba, que no necesariamente está el ChatGPT o están estas compañías reguladas, sino que tienes las de código abierto, que son más preocupantes. Uno básicamente es, como decir, la Deep Web, que está en su momento, que son lugares en los que uno ya ni siquiera puede entrar a regular porque son lugares como tan ocultos finalmente, y es algo mucho más complicado llegar a hacer una regulación sobre ese en un caso particular, yo diría. Y ahí es como el mercado negro, para que la gente se haga una idea un poco. Todo el mundo sabe que existen estas transacciones ilegales, pero no es viable regularlas. ¿Cierto? Es un poco eso. O sea, algo que nosotros sabemos y que de hecho se estima, pero nadie sabe exactamente cuál es el número de transacciones. Claro, entonces si es tan difícil regular lo que es a nivel de Deep Web, me imagino lo más complicado que sería llegar a regular inteligencias artificiales creadas a través de código abierto, que pueden ser libres. Cualquier persona, como decía Nolan, puede llegar a armar su propio modelo y puede trabajar con ellos. Entonces, estamos cubriendo una especie de marco sobre el cual trabajar. Y lo importante ahí es ver qué estrategias, qué riesgos van a ir identificándose para trabajar. Lo que mencionaba Ignacio, que hay que cubrir ciertos aspectos principales. El tema de los sesgos principalmente, que hay un capítulo del podcast que hablamos sobre mitigación de sesgos, bastante interesante. Pero también hay que ir viendo cómo los gobiernos y las empresas alineadas, como decía Nolan, se suscribieron a este acuerdo en conjunto y están tratando de unificar esos esfuerzos
para la regulación a nivel global. En este acuerdo incluso se suscribió Chile y Brasil dentro de los países latinoamericanos. Hay bastantes países, hasta Estados Unidos y China, que logran llegar a ponerse de acuerdo. Es pues, bastante increíble. Entonces estamos viendo un esfuerzo por parte de los gobiernos que están buscando alinear esos esfuerzos de regulación en pro de tratar de ir controlando o mitigando estos riesgos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, Nolan, Ignacio, ¿cuáles son como los principales riesgos o las prioridades en las cuales ustedes creen que deberíamos enfocar? Ya Ignacio mencionó un poco acerca de los sesgos, pero ¿qué más pueden ver que se debería tratar de ir mitigando, identificando? También escuché por ahí el tema de los deepfakes, no sé qué opinan. Yo trataría de apuntar si fuese de alguna forma posible. Ahí obviamente dejemos a la gente muy inteligente sobre esto a ver cómo lo solucionan, pero el tema de la desinformación. Porque una cosa es que alguien con una cámara, como tenemos acá, un micrófono, como tenemos acá, demos nuestra opinión al mundo sobre información que sepamos o no sepamos. Otra cosa es que con intención alguien que tenga este material pueda tratar de influir en gente de forma malintencionada con información falsa. Y una tercera, ya utilizando esta tecnología, empezar a difundir con distintos, por ejemplo, bots, que son básicamente robots que pueden actuar autónomamente, e invadir con información falsa. Si se pudiese regular de alguna manera eso, yo creo que sí sería un foco muy importante al que atacar. Un poco lo que mencionaba Nolan, ¿cierto? No es fácil regular los modelos, porque los modelos lo hacen empresas y es difícil hacer esa regulación. Como habíamos dicho antes, todo lo que hay detrás es súper difícil de regular. Lo que sí podemos regular es el output. De la misma manera que existen leyes contra lo que es el derecho de autor, leyes contra lo que es la difamación, necesitamos leyes que bloqueen de cierta manera todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial cuando no se avisa que fue creado con inteligencia artificial. Entonces, si yo saco un deepfake, digamos, y ahí podemos hacer otra ley de si eso es como suplantación de identidad, ¿cierto? Y eso ya es otro tema aparte, pero que el aviso diga, ¿cierto? Esto fue creado con deepfake, o esto fue creado con inteligencia artificial. De la misma manera que Amazon actualmente tiene libros que abajo tiene un asterisco que dice este libro fue creado con ayuda de inteligencia artificial. Entonces, te ayuda a ti también a sacarte eso. Y hay un poco también lo que están tratando de hacer en la música. Que eso ya va un poco más atrás porque hay otros problemas de por medio, pero la misma idea, ¿cierto? Poder sacar canciones y decir, ¿sabes qué? Esto se hizo con inteligencia artificial o con ayuda de inteligencia artificial y esto no. Y poder hacer esa distinción para que la gente sepa. Básicamente como marcar el contenido que estás generando con una etiqueta o alguna forma que diga esto es contenido generado por inteligencia artificial. Es una idea bastante interesante. Sí, de hecho pasa. O sea, ahora salió hace poco una noticia de que hay incluso están saliendo modelos con inteligencia artificial, están interactuando, están generando seguidores, están generando básicamente muchos ingresos. Modelos como modelos de... Personas, sí, como un par de modelos de una agencia de modelos que genera por inteligencia artificial y se están consiguiendo seguidores. Los seguidores interactúan pensando que son personas reales, siendo que no son personas, son contenidos generados por inteligencia artificial. Entonces, es una locura, la verdad. Han hecho negocios también con empresas, ¿cierto? Modelando trajes. Les mandan el traje a la dirección y simplemente programan el traje en el modelo. Sí, no, sí, es increíble esto. Sí, es una locura, porque claro, generan lucas por ese lado, por acuerdos de las agencias, pero también tienes el contenido que va generando las redes, que también las redes son básicamente una fuente de ingreso adicional que le ayuda a la compañía. Entonces, bueno, estás tocando un tema súper relevante. ¿Cómo hace esa distinción, cierto? En el sentido de, un tema es el de las empresas, ¿cierto? Que las empresas quieran que tú les proporciones los productos y eso. Y hay un poco de deslealtad al no decir que es un modelo de inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa si los modelos de inteligencia, o las modelos de inteligencia artificial, hablando de nuevo de personas, no de modelos, qué pasa si en este caso generan más contenido, ¿cierto? O sea, generan más vistas, generan más interacciones? Porque al final del día es un poco lo mismo que pasa con el fútbol, ¿cierto? Hay gente que dice, oye,
los futbolistas ganan demasiado. Lamentablemente generan demasiado. Es un tema de que están generando mucho dinero y por ende se lo ganan de cierta manera porque lo generan. Entonces, ¿qué pasaría en este caso con la parte del entretenimiento? Ya sea creadores de contenido, ya sea streamers, ya sea gente que lee noticias, ¿cierto? Si empiezan a ser más populares que la gente de verdad. ¿Cierto? Como atento un poco a los trabajos, no necesariamente a los trabajos que nosotros vemos de las empresas, que nosotros sabemos que de cierta manera es algo que va evolucionando, ¿cierto? Antes tenías una fuerza de venta de 100 personas y después la venta se empezó a hacer más fácil porque tenías más tecnología, entonces tenías una fuerza de venta de 20 personas y el resto lo tenías en marketing porque necesitabas empujar más venta por el otro lado. Y después se empezó a bajar el marketing porque tenías más tecnología y esa gente se fue a análisis de datos porque, de nuevo, necesitabas, o sea, al final nunca se perdió ese trabajo, por así decirlo, sino que migró para otro lado. En el caso del entretenimiento, de cierta manera, no. O sea, hay un cap. La atención y el tiempo de la gente es limitado. No puedes simplemente esperar que consuman ambos. Entonces, ahí se genera como un problema no menor. Claro, y también con el tipo de contenido que van generando, porque imagínate estas personas que dices tú empiezan a ser más conocidos, contenido generado por la IA, ya sea modelos, personas artificialmente creadas, que creo que ya están saliendo algunos avatares. En una de las noticias que mencionó Rodrigo hace unas semanas, también mencionaba algunos avatares que van interactuando a través de inteligencia artificial, siendo casi personalidades famosas. Imagínate, empiezan a difundir cualquier tipo de noticia. Entonces, ¿cómo vas filtrando, cómo vas controlando ese contenido que va generando la inteligencia artificial a su mismo momento? También es muy delicado, tanto por la persona que uno cree que efectivamente está generando, o cuando sale, no sé, un personaje famoso, algún político, algún futbolista, algún actor, y le hacen estos deepfakes que básicamente hacen otro discurso y lo ponen en un video, y después este video se esparce por las redes, por WhatsApp, lo ve tu tía, tu abuelita, y todos empiezan a creer en ese contenido y finalmente es un contenido falso. Entonces, ¿hasta qué nivel o cómo regulan, cómo se llega a esa regulación? Eso es un punto bastante crítico y yo creo que ese es uno de los que hay que apuntar, sobre todo el tema de la propagación de las noticias falsas, esto de las deepfakes que dicen, porque mucha gente está creyendo. Entonces, con este marcaje de que se está generando el contenido por inteligencia artificial, o decir esto está generado, o que haya alguna forma de identificar, que pases un video y diga un fact-checker o un profile-checker, que diga esta persona es real, aunque suene loco, pero es la forma que estaría en estos momentos siendo la más viable para poder evitar estos riesgos de suplantación o de fake news, básicamente. Claro, ahora va a tomar relevancia el certificado de nacimiento. ¿Quién está contratando esto? ¿Es de verdad? ¿Usted existe? Yo creo que ese es un poco el punto. Por un lado, lo que mencionas tú, Eduardo, es básicamente lo que decía yo, hay que castigar a esa gente. O sea, si subir un deepfake termina en cárcel, la gente va a dejar de hacerlo, uno esperaría, ¿cierto? Porque uno puede identificar quién fue la persona que lo hizo. Yo creo que el problema un poco lo que dice Nolan, que yo creo que eso es un poco más relevante, que es ¿qué pasa con esta persona, este influencer, este creador de contenido que lleva 10 años haciendo contenido y que nunca existió realmente? ¿Cierto? Un poco como esta película Simone, creo que se llamaba, no sé si se acuerdan, una película antigua. De esta actriz que en realidad nunca existió, era una persona que usaba inteligencia artificial y creaba y la ponía después en las películas y se ganaba Oscar y tenía premios y todo el show. Yo creo que ese es un poco el riesgo. Cuando después una persona, porque de nuevo, estos modelos que estás haciendo tú, estos creadores de contenido, el día de mañana, porque el día de hoy los puede crear gente como nosotros, ¿cierto? Una persona cualquiera, un niño de 14 años, con internet y mucho tiempo puede hacer esto. Entonces es mucho poder que le estás dando a una persona que el día de mañana puede abusar de eso. ¿Cierto? Yo creo que ese es el riesgo grande. Por eso un poco lo de certificado de nacimiento, que lamentablemente te firmo que el día de mañana va a haber maneras de hackear eso, va a haber maneras de clonar eso, crear copias de eso, y que tampoco siquiera va a ser una manera como válida de identificar a alguien. Yo creo que vamos a terminar con detectores de huella digital en los computadores para todos, ¿ya? Que es un poco lo que pasa ahora con los celulares. Muchas aplicaciones te dan más información en los celulares que en el computador, porque de cierta manera el celular es más seguro, ¿cierto? Tiene un número de teléfono asociado, que tiene en el caso de Chile, un root asociado, pero un ID asociado para cada persona. Y adicionalmente el 90% de los celulares se desbloquean con huella digital. Entonces, actualmente, por ridículo que sea, es mucho más seguro confiar en el celular de una persona que en cualquier otra cosa que tenga. Claro, como que cumple la triada de máxima seguridad. Algo que sabes, algo que tienes y algo que eres.
al final eso completa el de sí, en verdad eres tú y tú existes, una cosa así. Como los típicos catchers que dicen, eres un robot, y sí, efectivamente después el robot va a resolver y va a decir, sí, soy un robot, y lo resolví. Bueno, y tomando de hecho varios puntos de lo que hemos hablado, hay un tercer pilar que también es súper importante con respecto a todo lo que hemos hablado, que es el tema de los trabajos. De pasada, mencionamos a los actores y el tema de generar estos avatares que puedan actuar de manera 24/7 y quizás estar animando un programa de televisión por siempre y siempre. Y de esa preocupación nace también el paro de los escritores y actores en Estados Unidos. De hecho, bueno, el de los escritores ya se resolvió. El de los actores, hasta el momento que sabemos, todavía no se ha solucionado. En uno de estos días sí está solucionado, ojalá. Pero uno de los temas que estaban alegando era el uso de la inteligencia artificial en los largometrajes, en los cortometrajes, al final en todas las producciones. Porque si pueden incluso traer a la vida gente que ya no está entre nosotros, por decirlo de alguna manera, que los limita a utilizar imágenes recicladas o incluso imágenes que nunca se grabaron con actores para otras películas, para otros largometrajes. Hasta ahora, que yo sepa, no está regulado. Entonces podrían utilizar a cualquier actor, cualquier actriz, cualquier voz incluso para hacer animaciones de gente que existe sin su consentimiento. Me recuerdo el caso de hace unas semanas también que salió esta canción de los Beatles grabada con el último, la voz de John Lennon, que la pudieron extraer y pudieron recrear y hacer la última canción de los Beatles. Y es muy polémico porque ya la canción llegó a los más escuchados en muchos rankings y ha sido creada por una voz artificial básicamente, o sea, es la voz de John Lennon, pero la extrajeron artificialmente, pero como dices tú, es una locura lo que se está haciendo ahora, tanto con actores o con voces, con el tema de los músicos. Yo creo que también ahí hay una regulación, ahí por todos lados, de hecho, básicamente. Pasó con Linkin Park también en ese momento, un par de canciones. Y ahí un tema que tocamos en algún momento es, ¿qué define que la voz es tuya? ¿Cierto? Porque la voz es frecuencia, tono, billones de componentes, pero al final, el día de mañana, si una persona tiene exactamente la misma voz que tú, sigue siendo su voz, no es tuya. Entonces, ¿cómo identificas la identidad de la voz? Yendo un poco a la parte de los actores, yo creo que el problema que se generó en su minuto era la parte de compensaciones y la parte del control. El día de mañana yo no voy a poder controlar qué es lo que están haciendo. Entonces, poniéndonos un poco en un ejemplo, One Piece, que salió en live action hace poco, muy popular, el contenido nosotros sabemos que es gigante hacia adelante. Si quisieran hacer todo hacia adelante son años y años. Y los actores no van a estar en la misma condición de juventud en la que están ahora, digamos. Para que los personajes se mantengan consistentes, siento que en la serie, digamos, los primeros 500 capítulos, ¿cierto? Considerando que el live action de cierta manera son 40 capítulos. Entonces estaríamos hablando de 100 capítulos más de Netflix. Básicamente pasan en un periodo de meses. Entonces nadie envejece ni nada. Entonces, por un lado es, ¿qué hacemos? Cambiamos los actores, hacemos modelos 3D usando los mismos actores, pero los volvemos más jóvenes, por así decirlo, usando su cara antigua, o usamos otros actores y les ponemos la cara, como que se genera toda esta complicación de qué es lo más ético, qué es lo más barato, qué es lo más eficiente. ¿Cierto? Entonces es complicado el tema. Y en otros temas, obviamente, acá tenemos la complicación de que es una persona que va a ser como absolutamente reemplazada, y quizás este sea el peor de los casos, peor de los escenarios. Pero utilicemos temas que usamos en capítulos anteriores. El superpoder. Ya, va a estar todo regulado, vamos a cumplir las leyes. ¿Cómo ustedes se imaginan ese futuro? Ese futuro ya con la inteligencia artificial ya regulada y todo súper bien. Bueno, salió hace poco el tema de que mencionas tú de como en el futuro nadie va a tener que trabajar porque la inteligencia artificial va a hacer todos los trabajos. Y me recuerdo un poco años atrás, 20 años atrás, decía, oye, en el futuro nadie va a tener que trabajar porque los robots van a hacer todo el trabajo, ¿cierto?
Los robots van a vender, los robots van a mover cajas y nadie va a tener que hacer nada. Y me acuerdo que era típico del colegio, oye, ¿qué vas a hacer tú en el futuro cuando los robots hagan todo? Y yo pensaba, y era como, te hizo el tiro que vamos a tener que trabajar igual. Los que no van a tener que trabajar son los dueños de los robots. Porque ellos son los que van a recibir el dinero de ese trabajo. Ellos no lo van a repartir con el resto de la gente. Y eso un poco es la razón por la cual se siguen creando nuevos trabajos, ¿cierto? Trabajos para ser más específico, para que la venta sea más dura, para que el trabajo sea más preciso. Entonces, con inteligencia artificial yo creo que va a ser un poco lo mismo. Me sorprendería que la inteligencia artificial reemplace todos los trabajos. Yo creo que algunos trabajos van a evolucionar y algunos trabajos sí van a ser reemplazados por otros. ¿Cierto? Como decía antes, el tema de la fotografía, ¿cierto? Tú puedes hacer un mucho mejor trabajo con inteligencia artificial quizás. O ¿cómo decirlo de otra manera? Quizás ya no tienes que salir tú a sacar las fotos, sino que tu trabajo va a tener que ver con el modelamiento de imágenes digitales vía inteligencia artificial y otros programas. Ya eso es como un cambio completo de tu trabajo. Por otro lado, puedes tener cosas como ilustradores, ¿cierto? Que ahora ya no parten desde un canvas blanco de cero, un lienzo, sino que ahora van a partir de una imagen de inteligencia artificial y bajo eso trabajan. Entonces van a llegar a detalles mucho más específicos, ¿cierto? A imágenes mucho más detalladas en menos tiempo. Quizás, te lo estoy inventando, no digo que eso no digo que eso sea lo que vaya a pasar, pero es una idea. Pero después ¿qué pasa con los creadores de contenido? ¿Cierto? Van a trabajar unas horas y el resto de las horas dejan a su avatar virtual sin que nadie se entere. El avatar va a hacer todo, como que eso es un trabajo que potencialmente podría desaparecer, ¿cierto? Como que toda la parte creativa se empieza a volver más complicada. Pero yo tengo un poco de fe, digamos, en que al final van a ser herramientas. Al final todo es una herramienta. De la misma manera como en su momento la gente decía, oye, tú no eres músico porque creaste tu canción en el computador, ¿cierto? Tú no estudiaste tantos años de música, no usaste un piano de verdad, no usaste una guitarra de verdad. La discusión en el futuro va a ser lo mismo, ¿cierto? Próximamente estamos como, oye, tú no la creaste porque yo hago mi música en Fruity Loops o cualquier programa que se usa ahora, no sé cuál será el del momento, de edición de música, mientras que tú usaste inteligencia artificial. Y en el futuro va a salir otra cosa, la gente va a decir, oye, tú no eres músico porque yo le hice una inteligencia artificial y la modifiqué mientras que tú usaste la nueva tecnología que hay ahora. Entonces es como un ciclo al final de evolución tecnológica que de cierta manera se ve más riesgoso hoy de lo que se veía en el pasado, pero yo quiero pensar que va a ser un poco lo mismo, que eventualmente nos vamos a acostumbrar, va a ser un tema del día a día y simplemente vamos a seguir hacia adelante como hemos seguido siempre. De hecho, exactamente ese es un tema súper relevante, porque ahora estamos comenzando con las regulaciones para ver que el output no sea dañino, pero ya cuando no sea dañino per se, las consecuencias de la economía van a ser amplias. Entonces vamos a tener que seguir regulando. Y a ti, Fika, a ti, Eduardo, ¿cómo crees que va a ser la regulación entonces de, por ejemplo, las leyes laborales? A mí me parece de que hay bastante, como mencionabas, desfase en el sentido de que se está regulando ahora por algo que quizás de aquí a 2 años va a ser totalmente diferente. Entonces, uno está preparando las regulaciones en el momento en que salga, no sé, el 2026, o quizás incluso lo estás preparando para sacar la ley el 2026 y se pone en implementación el 2027, o quizás para llegar a este acuerdo global recién logran en el 2030 llegar a algo, ya vamos a estar muy, muy atrasados en el sentido de los avances que va a tener esta tecnología. Probablemente se haga regulación con lo que se ha observado al día de hoy, pero como digo, de aquí a 2 años más va a haber cambiado totalmente el panorama. Uno de los casos que estaba viendo mucho este tema de la mitigación de sesgos. ¿Hasta qué nivel vas a estar mitigando sesgos? Sobre todo, por ejemplo, con la selección de las personas en el trabajo, porque muchos de los riesgos asociados decían, están seleccionando personas gracias a la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial detrás tiene sus sesgos de selección. Entonces, no es una herramienta fiable para hacer selección. ¿Cómo vas a tú definir hasta qué nivel o cuál sería el marco sobre el cual esa inteligencia artificial tiene que trabajar? Como decían, ser la herramienta. Entonces, ahí tienes que complementar el trabajo como la persona con la herramienta artificial, quizás tratar, no sé cómo se ve al nivel del reemplazo, porque siento que van a haber trabajos que van a ser reemplazados, pero también siento que está esta herramienta que es un superpoder que tienes que saber utilizarla bien para poder lograr el mejor output. Si
escuchan el capítulo de Teodora en que se habla un poco de esta mitigación de riesgos, habla un poco acerca de esta selección, de los sesgos que tiene la inteligencia artificial y cómo están tratando de evitar diferentes tipos de sesgos. Es un riesgo bastante latente que está hoy en día, pero ese riesgo será el mismo riesgo de selección, ese mismo sesgo de aquí a 2 años más. Lo otro que pasa es, con los avances tecnológicos que tenemos de la inteligencia artificial al día de hoy, estamos desarrollando estos modelos que se están entrenando, se están autogenerando contenido, pero va a haber un momento en que van a llegar ya a sus capacidades límites, van a estar como concentrados en ciertas regulaciones, en particular ya los sesgos o el nivel de creatividad va a tocar un techo que ya ahí sí va a ser necesario abarcar otro estilo de regulación. ¿Hasta qué nivel? Entonces, por eso digo, yo creo que va desfasado, porque estamos al día de hoy, se está proponiendo respuestas, se están proponiendo conversaciones en torno a algo que va a cambiar totalmente de aquí a 1 o 2 años más. Pero es un desfase que es inevitable, de cierta manera, ¿cierto? Porque la regulación, como dijimos antes, que se está tomando ahora, va a entrar en efecto en 2 años más. Entonces estamos obligados a regular algo que no sabemos en el futuro. Entonces, lamentablemente, no es controlable. Sí, es muy complicado hacer una regulación casi en tiempo real. Es que en este caso en particular es muy específico el caso de que tienes que regular una tecnología que está avanzando. Todos los días te cambia. ¿Ya? Es muy diferente a como regular alguna ley, algún tema, por ejemplo, delictual. El otro día estaba escuchando en la radio una regulación sobre ley de delitos chilenos, que antes habían unos delitos que no estaban como categorizados y se estaba mejorando esa regulación, que al día de hoy no está. Por ejemplo, me acordé de un caso de que decían de que estaban importando armas fantasmas, que básicamente traer las piezas y armarlas acá. Entonces era súper difícil poder como regular o limitar esas importaciones porque podían traer piezas que venían de diferentes lugares, entonces no sabes tú que están trayendo una pieza para armar y eso en ninguna parte del mundo ha sido regulado. Entonces, ¿cómo llevas tú eso a la parte de tecnología? ¿Cómo regulas a nivel global algo que te está avanzando? Porque estoy diciendo en el caso de delitos en particular que no avanzan a una velocidad como la inteligencia artificial. Entonces, imagínense, en el caso de la inteligencia artificial que avanza estos pasos, ¿cómo regulas tú a nivel global algo que te va cambiando todos los días? De verdad, es bastante complejo, complicado, tiene muchas aristas detrás. Yo lo veo bastante... ¿No crees que la delincuencia no avanza tan rápido? Es un minuto, digamos. O sea, no tan rápido como la inteligencia artificial, sobre todo. O sea, sí van cambiando ciertos métodos, pero no cambia de un día a otro. La inteligencia artificial sí está avanzando. Inmediatamente se acuerda ahí. Yo creo que lo que no cambia tan rápido es la solución al problema. Pero no sé si te acuerdas de ese momento cuando estaban los portonazos, ¿cierto? Durante meses los portonazos eran muy comunes, por lo menos en Chile. Que era cuando un auto iba a entrar y el portón se estaba abriendo, se ponía auto atrás, para que no pudieras echarte para atrás, la reja estaba abriéndose, no podía ir adelante, y te asaltaban. Entonces lo que pasó fue que eventualmente, meses después, o años después incluso, salieron estas rejas que se abrían más rápido. Y cuando pasó eso, ya no podían haber portonazos porque la reja alcanzaba a abrirse y la persona podía entrar. Y semanas después empezaron con estos temas de las autopistas, ¿cierto? Que van 2 autos y te ponen uno adelante, uno atrás y te frenan, digamos, y te asaltan. Lo que pasa es que, de nuevo, tú ves el avance más lento porque la solución va más lento. Pero, pero sale, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Así, o sea, es en un segundo. Así que yo no diría que están... Lo que sí creo que es importante es, hay que empezar por algo. Es mucho más fácil modificar una ley que ya existe para tratar de abarcar cosas nuevas que tratar de crear una ley desde cero. Entonces, sí o sí tenemos que partir ahora haciendo leyes para lo que está pasando ahora. El día de mañana veremos cómo arreglaremos lo que está pasando mañana, ¿cierto? Claro, el problema también es que ahí no tenemos leyes asociadas a regulación de inteligencia artificial. Recuerdo que había una ley sobre la memoria digital o temas digitales que se estuvo tramitando en el Congreso y creo que ha sido como pionera dentro de estos temas, pero no tenemos alguna ley que regule la inteligencia artificial hoy en día, actualmente. Entonces, eso creo que son avances, como dice Ignacio, bien interesantes. Tenemos que trabajar en eso para poder ir adelantándonos, pero también, como dice, echa la ley, echa la trampa, probablemente salga esta regulación y después salgan métodos para ir saltándose esas regulaciones. Es inevitable. Sí, hay un tema que quiero tocar, aprovechando que salió este tema que mencionaron de la evolución del trabajo. Hace poco salió un video, fue bastante viral,
de una chica en Estados Unidos que tenía su primer trabajo de 9 to 5, que le dicen ellos de 9 a 5, ¿ya? O sea que acá es 9 a 6, 9 a 7, pero allá es 9 a 5. Y estaba básicamente llorando y quejándose de que ya no tenía tiempo de hacer nada, energía de hacer nada, llegaba a la casa, no podía salir con amigos, no podía socializar, digamos, y básicamente que esto era como invivible, ¿cierto? Y obviamente salió mucha gente diciendo como, oye, esta es la realidad del mundo, bla, 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 y de cierta manera diciéndole como que entitled, en inglés digamos que básicamente que como esta sensación de decir como, oye, qué privilegiada que eres, que crees que esta situación, digamos, es como negativa, ¿cierto? Tener un trabajo es negativo, considerando parte del tiempo que le tomaba ir al trabajo y volver al trabajo y todo. Una situación que todo, o la mayoría de la gente vive, ¿cierto? Tener un trabajo y tener que ir y volver del trabajo no es algo raro. Pero no deja de ser una realidad lo que ella dice, independiente de que obviamente quizá el mensaje, la manera en que lo dijo no es muy... Es difícil empatizar con ella, ¿cierto? Porque básicamente alguien que está con su primer trabajo y que llega llorando a como quejarse de que el mundo es horrible y todo, pero no es mentira lo que dice. O sea, efectivamente nosotros trabajamos mucho. O sea, son muchas horas en ir, trabajar y volver. Entonces, un poco respecto a la pregunta que no le hizo a Eduardo, que yo voy a responder a pesar de que nadie me preguntó, yo pienso que... Queremos tu opinión. Gracias. Me alegro, me alegro. Yo pienso que la inteligencia artificial, lo que a mí me gustaría el día de mañana, sea que las jornadas laborales sean más cortas. ¿Cierto? Que este superpoder no sea quitemos trabajos, sino que, ¿sabes qué? Desde ahora, no es que necesitamos la mitad de la gente para hacer lo mismo, sino que ahora la gente va a trabajar en vez de 9 horas, 4 horas. Porque ahora todos son el doble de eficientes. Y ahora la gente tiene más tiempo para, en el caso, para ponerlo desde un punto de vista más económico, pueden ir a gastar. Es lo mejor que le puede pasar a la economía, así que de cierta manera se compensa, ¿cierto? Pero yo creo que ese sería como el como camino bueno, como dicen, ¿cierto? El good ending, bad ending, ¿cierto? El final bueno, final malo, yo creo que es el final bueno. El final bueno sería que las jornadas laborales se reduzcan a la mitad o al número que sea y que la gente pueda hacer su trabajo más rápido en vez de que corten a la mitad a la gente. Pero bueno, soy un optimista, así que... Sí, es un escenario bien optimista también. O sea, es posible que te ayuden estas herramientas que permitan hacer el trabajo más fácil. Gracias a la inteligencia artificial, nosotros mismos hemos podido ver cómo está funcionando, ir haciendo cosas nuevas en los trabajos, aportando mayor valor y creemos que tiene ese potencial. Pero claro, también está el bad ending que dices, como el lado más pesimista, que podemos ver que efectivamente podría ser que estén reemplazando y están reemplazando labores. O sea, tenemos vehículos autónomos, tenemos planificadores que están armando logística de forma automatizada, programadores que incluso ya pueden, o quizás en vez de necesitar 10 programadores, necesitas solo uno, entonces se va reduciendo esa capacidad porque ya solo con uno y la inteligencia artificial te da para poder armar algo mucho más robusto. O 10 Entonces, por programadores eso, trabajando menos tiempo. claro. Yo mantengo el good ending acá. Pero sí, ahí es importante ver cómo la legislación o esta regulación que quieren trabajar va a enfocar esos esfuerzos sobre el tema de la pérdida del trabajo, que es uno de los focos que mencionábamos. Y cerrando un poco el tema, ya que estamos, respecto a la pregunta inicial que hicimos, ¿cierto? ¿Cuál creemos nosotros que es lo... Y pensémoslo un poco no en qué es lo mejor ni nada, veamos lo que es más realista, ¿cierto? Yo tengo un amigo que siempre dice, si la solución al cambio climático es que nadie use su computador ni su celular y todos apaguen las luces, no es una solución, porque no lo van a hacer y si no lo van a hacer es inviable. Por ende, su naturaleza de solución desaparece porque es infactible. Entonces, pensando en eso, ¿cuál creemos que es la solución factible de quién debería controlar la regulación, digamos, de la inteligencia artificial? Y acá lo separo en los dos lados. Está hablando de inteligencia artificial como un todo, tanto el output que hablamos antes, que ya es un poco más legal, como la generación de modelos, que ya es la parte más interna. Separándolo en esos dos sentidos, la verdad es que lo más, yo creo que aplicable sería que los gobiernos se dediquen a regular lo que es el output. ¿Para qué se utiliza esta herramienta? Al final, quien toma un cuchillo y corta un pescado y cocina, bien. Quien toma un cuchillo y daña a alguien, mal. El cuchillo sigue siendo la misma herramienta. La motivación y el resultado es lo distinto.
Entonces, en cuanto al output, yo creo que al final lo más lógico es que los gobiernos terminen regulando eso y ojalá que obviamente haya una coordinación internacional, cosa de que en ninguna parte se pueda hacer ciertas cosas. Y por Claro, otro algo, lado, el tema del input, yo creo que ahí va a tener que ser regulación interna. Como dijo Frida en capítulos anteriores, las empresas deberían adelantarse un poco al buen uso de las tecnologías, al buen uso de los datos y, por ejemplo, etiquetar. ¿Para qué se colectó esa información? ¿Por qué la tienes ahí en tu base? ¿La puedes utilizar para un modelo? ¿O esta información la sacaste de un lugar público? ¿La sacaste de un lugar privado? ¿Por qué la pudiste sacar de un lugar privado? ¿La vas a utilizar en tu modelo? Entonces, al final, eso tendría que ser más autorregulación y aquí cruzar los dedos y tener la confianza de que van a hacer lo correcto. Eso yo creo que, digamos, como los caminos más viables. interesante ese punto de vista que menciona Nolan. Yo no lo había visto por el lado del input, del output, simplemente lo había visto por una regulación general, como por el output, que decía, ya, básicamente lo que tienes que tener es una regulación. Claramente, en este caso debería ser algo más gubernamental y que idealmente sea conversado, consensuado entre los diferentes gobiernos. Para ello se está generando estos acuerdos. O sea, yo creo que por el lado de ir a la ONU, por ejemplo, con que se puedan llegar ciertos acuerdos, o lo que decía Nolan, de que hay varios tribunales internacionales que se pueda, a partir de esas entidades, poder ir dirigiendo este programa, estas políticas, estas regulaciones, pero acordado, ideal, con la mayoría de los gobiernos. Sabemos que es imposible coordinarlos a todos, pero sí tratar de tener una mayoría que abogue por el bien común y básicamente que evite estos riesgos, sobre todo por el bien de la humanidad, que dicen. Suena muy catastrófico, pero están buscando siempre lo mejor para la humanidad y para ello están tratando de desarrollar estas regulaciones. Por mi lado, digamos, estoy completamente de acuerdo con Nolan. Yo sé que yo fui la persona que separé esta cosa como en externo e interno. Tú no puedes exigirle a un gobierno, creo yo, y estoy siendo bien categórico, no debería, pero tú no puedes exigirle a un gobierno que controle una empresa cuando el gobierno no tiene la capacidad de entender lo que está pasando dentro de la empresa, ¿cierto? Ni siquiera la gente que crea la inteligencia artificial tiene completa certeza de esta caja negra. Entonces, esperar que el gobierno lo controle es ridículo. Entonces, apoyo que el gobierno se tiene que quedar en lo que pueden hacer bien, que es el output, ¿cierto? Poder controlar el tema y castigar cuando corresponda. Mal uso de inteligencia artificial, mal uso de las herramientas por parte de la gente. Y un ente global por la naturaleza del Internet. Lamentablemente, si lo controlaras a nivel de país es complicado porque lo que va a terminar pasando es que alguien lo comparte en Estados Unidos, pero esa persona en realidad lo compartió desde un computador en alguna isla que no tiene regulación y por ende no hay ninguna penalización por su lado. Entonces, tiene que ser global en esa misma naturaleza. Y por otro lado, las empresas en sí mismas tienen que regular lo que ellos desarrollan por su lado, ¿cierto? Y eso tiene que ver ya con mejores prácticas, tiene que ver ya con el control que ellos tienen de lo que hacen, con las etiquetas, como mencionó Nolan, y básicamente ellos van a ser, va a tener que funcionar de cierta manera como buena fe, lamentablemente. ¿Ya? Puede ser que haya una institución gubernamental o global, o incluso independiente, como dijo Elon Musk, que defina cuáles van a ser las regulaciones, pero no las va a poder controlar. El control siempre va a venir por parte de la empresa. Y de nuevo, estoy siendo súper categórico y no debería, porque en realidad el futuro no sé qué va a pasar. Entonces me estoy, digamos, disparando en los pies solo. Pero yo creo que por ahí va un poco el camino, ¿cierto? Porque es difícil verlo que funcione bien armado de otra manera. Habrá que ver qué es lo que pasa a futuro, a ver qué pasa en los próximos meses o en los próximos años, a ver cómo está regulado todo este tema. Pero creo que más o menos ya tenemos una visión general y ya estamos llegando al final del capítulo, pero me gustaría dejarle abierta la pregunta a los auditores también del podcast. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales riesgos en los cuales debería enfocarse esta regulación? ¿Qué piensan ustedes de la regulación? ¿Podría funcionar? Entonces, les dejo estas preguntas abiertas para que puedan ir interactuando con nosotros, para que puedan ir generando sus opiniones y también para que nos vayan comentando qué les pareció el capítulo, qué les pareció el tema. El debate estuvo bastante interesante aquí
La verdad, no tengo mucho más que decir de mi parte. Como siempre, suscríbanse a nuestro canal, síganos en las redes, tenemos mucho más contenido sobre inteligencia artificial, sobre tecnología, así que los dejamos invitados. Por mi parte me despido. No sé si quieren decir algo ustedes, Ignacio, Nolan. Tenemos un libro que pueden ir a comprar con ChatGPT, si quieren ir. El link en la descripción, ¿cierto? Y como mencionó Eduardo, síganos en nuestras redes sociales, EvoACDM, en Instagram, Twitter y bueno, YouTube o Spotify, según donde estén escuchando. 5 estrellitas. Confiamos en ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Que estén bien. Chao, chao.